A las 7 de la mañana con 44 minutos por vía telefónica damos la más cordial bienvenida a Roger Celi, quien es parte del Observatorio Legislativo y con quien vamos a conversar específicamente sobre este proceso, ese periodo legislativo muy corto, por supuesto, el periodo legislativo 2023-2025, en donde la representación de los partidos políticos estará bastante fragmentada. Se dice que es poco lo que se puede hacer y además el gobierno electo de Daniel Noboa tendrá que necesariamente proponer una alianza. Sin embargo, ¿con quiénes o con cuáles? Ese es el problema y ese es lo que se discute en estos momentos. Hemos invitado a Roger Celi para tratar el tema, porque ya se habla de la conformación de mayorías. Por un lado, unos bloques dicen el gobierno no da señales de diálogo, otros dicen que ya están conversando. Por otro lado, dice que se van a fugar algunos asambleístas para conformar una nueva mayoría. En definitiva, el mismo cuento regular que se plantea o se propone a inicios de un periodo legislativo. El hecho del armaje de las mayorías y mientras tanto los temas urgentes pues se quedan relegados a segundo plano. Roger, muchas gracias, muy buenos días. Con este planteamiento quisiera iniciar yo su análisis, su reflexión sobre la próxima Asamblea Nacional. Muy buenos días, un saludo a toda su distinguida audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo pienso que difícilmente hoy por hoy podemos hablar de una asamblea fragmentada. Yo creo que hay una asamblea diversa en el sentido de que todavía no hay una primera decisión que tomar que pueda mostrarnos si es que la asamblea efectivamente va a ser fragmentada o no. ¿Por qué me refiero a esto? Recordemos del periodo legislativo pasado, en donde efectivamente al inicio hubo una asamblea diversa y se esperaban que las distintas posturas políticas, ideológicas, logren buscar alguna afinidad y votar en bloque algunos temas controversiales. Y luego efectivamente, como ustedes bien han señalado, ocurrió la fragmentación, que no es otra cosa que votos fugados de algunas organizaciones políticas conformaron lo que se denominó pues asambleísta independiente. Y estos asambleístas independientes lo que hicieron es votar de acuerdo a intereses particulares, generando mayorías móviles y una poca organicidad en las organizaciones políticas. Yo creo que estamos frente a una asamblea que podría ser distinta. Yo en ese sentido soy un poco más optimista, y que logre acuerdos programáticos más allá del interés partidista, del interés particular. Y en ese sentido, efectivamente, hay organizaciones políticas que no logran una mayoría. Creo que ese es el primer dato importante. No hay una mayoría actualmente en la legislatura. Lo que hay es primeras minorías. La primera minoría, por supuesto, es la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana cuenta con al menos 52 votos en el pleno de la legislatura, y ahí pues yo pienso también que es importante que el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa tome en cuenta esta primera minoría para las negociaciones en el sentido más propositivo de país, en el sentido de que se necesita destrabar algunas leyes que están pendientes en la legislatura. De ahí pues, por afinidad ideológica, estimado Mario, usted comprenderá también, y quienes nos escuchan, que la Asamblea Nacional es de centro derecha. La salida de Pachacutic, la salida de la izquierda democrática del plano parlamentario y la entrada de organizaciones políticas como Construye y como la Alianza Suma Avanza, pues nos demuestran que es una asamblea bastante distinta a lo que tuvo Guillermo Lasso en su corto periodo de gobierno. Y frente a eso es importante entonces entender, por un lado, que haya la posibilidad de trabajar contra reloj. Roger, este es otro de los temas también que hay que considerar. Es una asamblea que tiene un periodo bastante ajustado, porque son un año 8 meses puede ser de gestión.
pero de ese año hay que restarle, por ejemplo, el hecho de que en determinado momento se cruza el tema de las elecciones. Ya de aquí en el próximo año, en 10 meses, en el 2024, ya se tienen que hacer las primarias dentro de los partidos políticos. Es decir, hay un cruce de momentos democráticos que también van a marcar, por un lado, y por otro lado, el presidente electo Daniel Noboa ha dicho, no sé si sea demasiado optimista o no, pero que pretende enviar un proyecto de ley por mes. Y para eso se necesita tener mayoría. Sí, por supuesto. Y ahí, como premisa para el análisis, es importante señalar que la afirmación del saliente presidente Guillermo Lasso, ustedes recordarán que dijo, voy a gobernar como si no existiese asamblea. Esa afirmación está totalmente desmitificada, porque se demostró que en la democracia ecuatoriana se requiere un equilibrio entre ejecutivo y legislativo para poder gobernar, para poder implementar un plan de gobierno. Con esa premisa, pues, es importante señalar el tema del tiempo. Si bien es cierto, pues hay un corto periodo de tiempo, yo creo que hay dos análisis en esa línea. La primera es que la Asamblea Nacional afortunadamente tiene un avance interesante en materia de procesos normativos. Quiero decir que al menos 20 cuerpos legales cuentan ya con informe para segundo debate, es decir, están listos para ser aprobados en el pleno de la legislatura, y nada más y nada menos son leyes importantes para el país, como por ejemplo el Código de la Niñez, también está el Código de la Salud, que puede ser enviado directamente al registro oficial, está la Ley de Gestión de Riesgos, la Ley de Minería, está la reforma parcial a la Constitución en materia de seguridad. Recordarán que se estuvo debatiendo por algún tiempo el tema del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Está la enmienda constitucional que presentó el hoy alcalde Pavel Muñoz al respecto de incorporar el dólar como moneda oficial en la Constitución ecuatoriana. Es decir, me atrevo a decir, estimado Mario, y quienes nos escuchan, hay mucho avance y hay una oportunidad gigante de la legislatura y del gobierno para enviar leyes que ya están en un avance importante. Y la segunda línea del análisis es, revisemos el plan de gobierno de Daniel Noboa. En primer lugar, nos vamos a dar cuenta de que no hay especificidad en su plan de gobierno, pero al menos nos da unas luces al respecto de lo que quiere hacer. Consulta popular. Analizamos la consulta popular y lo que más o menos se ha delineado en esta materia y descubrimos que mucho de lo que él propone necesita un trámite legislativo para ser operativizado. Y en ese sentido, por ejemplo, incentivos tributarios, inversión extranjera, por ejemplo, materia de ciberseguridad que también propone, eso va necesariamente a tener que pasar por la legislatura y ahí se necesita una mayoría. A su vez, la propuesta de enviar al menos una ley urgente económica a la legislatura, entiéndase 12 al año, pues también va a ser un reto, quiero decir, un poco complejo de cumplir porque la Asamblea Nacional tiene sus propios plazos. Y recordemos que si en el caso de que haya alguna observación u objeción al respecto de la calificación de proyectos de ley en materia económica urgente, el CAL lo va a devolver. Eso pasó con Guillermo Lasso. Entonces, con esto termino. Hay una oportunidad de aprovechar el trabajo avanzado, pero hay obstáculos importantes que van a tener que sortear quienes conformen el gobierno de Noboa para implementar lo que están proponiendo actualmente. Entonces, el año 6 meses, año 8 meses queda bastante corto para lo que quieren proponer. Y aquí viene lo siguiente, usted ya lo topó de manera referencial, Roger, pero sí es importante. La figura de la consulta popular como una alternativa que permita generar un trabajo legislativo para el presidente en el caso de no tener una mayoría. Tenemos un tiempo demasiado corto, tenemos una asamblea que tiene unas características bastante complejas, que no dilucida, por ejemplo, hasta ahora cuál es la hoja de ruta que se va a seguir. Y aparte de eso, el tiempo que toma la convocatoria y el armaje de una consulta popular y posteriormente, primero cuando digo armaje es el procedimiento, la aprobación de los temas y luego la sistematización de todo lo que se resuelve en la consulta popular. Entonces son ideas que de pronto no se ajustan a los tiempos.
Sí, el propio CNE ha declarado que necesita tiempo, necesita recursos. Quiero decir, estimado Mario, ojalá, espero yo de manera muy personal, que pasemos de la campaña a la política, porque ya ganó un discurso, ganó el discurso de Daniel Noboa, sea cual sea este, y es necesario que todo eso aterrice a la realidad. La realidad política en el Ecuador es compleja. No hay recursos económicos para, no sé, seguir proponiendo cosas de manera muy etérea que no lleguen a concretar un cambio en la ciudadanía. El presidente Noboa tiene un reto importante y es cambiar la percepción de la ciudadanía al respecto de seguridad, por ejemplo. Para ello hay ya un trabajo avanzado, insisto, hay reformas parciales a la Constitución, hay leyes en la materia que necesitan ser aplicadas. La Asamblea Nacional cesada aprobó más de 5 normativas en materia de seguridad. Y yo le pregunto al Ejecutivo si es que ya ha sacado los reglamentos de esas leyes o si la política pública al respecto de lo que mandan estas leyes ya está aplicada. Entonces, vecino Mario, una consulta popular al respecto de hacer reformas constitucionales o reformas legales toma tiempo. La implementación de una normativa toma tiempo, la aprobación y operativización de la normativa toma tiempo. Por ejemplo, me permito señalar algunos temas que propone el señor Daniel Noboa al respecto de reducción de impuestos. Eso va a tener un debate en la legislatura, por supuesto. Incentivos tributarios. El tratado, por ejemplo, que se estaba planteando con Corea del Sur, que es un tratado que necesita ser revisado por la Corte Constitucional, enviado a la legislatura y ser implementado. Este tema de prisión por evasión tributaria, auditoría de la deuda pública, la ley de ciberseguridad, entre otros temas, van a tener que pasar sí o sí por la legislatura y los tiempos pues posiblemente no van a dar. Con este dato pues termina esta parte. La legislatura ecuatoriana en su ley tiene determinado que las normativas ordinarias deben tramitarse de 1 año, 2 meses, no 1 año, 6 meses. Pero en la práctica, la legislatura, no solo la cesada, sino anteriores, se demoran en promedio 3 años en aprobar una ley desde que se presenta. Entonces, creo que un poco revisar cómo ha sido el funcionamiento de la legislatura, revisar cuáles son los procesos va a ser importante para poder tomar decisiones al respecto de lo que se está planteando al pueblo ecuatoriano y lo inmediato que se puede solucionar, porque la gente está esperando algo inmediato en este año, 6 meses, ¿no? Ese creo que es un reto importante y los plazos son ajustados y los procesos demoran considerablemente, ¿no? Y frente a eso también hay que ir, yo coincido con usted, Roger, y en esta parte final también hay que ir midiendo específicamente también la narrativa. Una dirigente empresarial de Guayaquil apareció ayer pidiéndole expresamente, y yo digo, esto no es nada aventurado, esto no tiene ningún silogismo, es lo que le va a pedir el sector productivo, esto y otras cosas más le va a pedir al actual presidente. Joyce Ginata salió diciendo, una de las cosas que tiene que hacer Daniel Noboa inmediatamente es derogar el Código del Trabajo. O sea, estamos hablando de un código y estamos hablando de que lo que usted acaba de señalar, Roger, para derogar uno tiene que entrar otro. Y ese tratamiento bajo 3 años. O sea, eso, como usted lo ha dicho, como usted lo ha explicado, bajo 3 años. Entonces no podemos, y no le hace bien al gobierno actual, al gobierno electo, que aparezcan estas propuestas que se convierten en luces que encandilan a una gestión. A veces decimos la oposición es la que no le deja gobernar. Y a ratos también hay que hacer una reflexión y decir, bueno, quienes le apoyaron a Daniel Noboa también le están poniendo cortapisas, porque no se puede venir a pedir eso, considero yo, Roger. Sí, efectivamente, ahí es importante también decir, el gobierno de Daniel Noboa creo que tiene una vara muy alta que se ha puesto automáticamente a la hora de ganar la elección, ¿no? Si bien es cierto, el presidente Guillermo Lasso deja una vara alta, pero la expectativa de la gente pues es considerable, de los sectores empresariales, del propio, del sector trabajadores, de los sectores ambientales.
sin querer profundizar mucho, la presencia del ex vicepresidente Alberto Dajic a su vez en la primera reunión con el presidente Guillermo Lasso, entre presidentes saliente, pues fue de alguna manera contradictorio al respecto de el tema ambiental que propuso Daniel Noboa frente a la postura de Alberto en esta materia. Entonces, van a ir pasando los días, pienso yo, y se va a ir desmitificando de alguna manera la campaña con la realpolitik, con lo que realmente se va a poder hacer. Y uno de los temas importantes, como usted bien ha señalado, estimado Mario, es el Código del Trabajo. Esa normativa, en términos relativamente normales de la democracia ecuatoriana, con una Asamblea Nacional 2017-2021, digamos, que podía ir tramitando y conversando al respecto de esta reforma, no logró pasar un Código del Trabajo. Fueron 4 años de debate o más. El Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones políticas promovieron igual reformas, hay proyectos de ley de los sectores sociales, trabajadores, hay reformas legales de asambleístas, hay reformas legales presentadas por los expresidentes. Y eso está en trámite. No se puede en una democracia, y al menos en la democracia ecuatoriana, decir que de un plumazo voy a derogar el Código del Trabajo y voy a poner otro que no ha sido debatido. Eso de ninguna manera va a pasar por lo siguiente. En el ámbito jurídico, lo que se está en trámite es lo que se debe llevar al pleno de la Asamblea Nacional para decidir. Si es que el presidente Daniel Noboa quiere emitir otro Código del Trabajo, deberá esperar el tiempo que plantea la Ley Orgánica de la Función Legislativa al respecto de cuánto demora en aprobarse una ley. Y ya lo he mencionado, no es tal cual la ley, 1 año, 2 meses, sino que la Asamblea se demora al menos 3 años. Entonces, en síntesis, lo que podría pasar en un futuro es que todo el discurso, la campaña que se ha hecho para que esta tienda política llegue a la presidencia de la República va a irse desmitificando, no sé si parcialmente o totalmente, al respecto de lo que realmente se va a poder hacer, ¿no? Y ahí, pues, la salida no es fácil, vecino Mario. No puede Daniel Noboa decir lo que dijo Guillermo Lasso al respecto de que no va a gobernar con la Asamblea Nacional, porque eso no se puede. Lo que tiene que hacerse, pienso yo desde mi punto de vista politológico, es lograr acuerdos con la legislatura para que pasen algunos temas que son relevantes. Yo creo que todo no se va a poder hacer, posible, pero al menos lo puntual que ha planteado las distintas bancadas. Creo que hay un consenso al respecto de lo que hay que hacer en seguridad, al respecto de lo que hay que hacer en materia de empleabilidad. Y en ese sentido deberán plantearse los puntos negociables y los acuerdos que deben hacerse para mejorar la situación del país. Y plantearse específicamente una narrativa real de lo que se puede y que se debe y que se alcanza a hacer. Mal hacemos y poco favor se hace el hecho de plantear cosas que nos pueden desviar a un debate y a una discusión innecesaria, pero que en determinado momento no es lo que necesita el Ecuador cuando las urgencias apremian. Roger Celi del Observatorio Legislativo. Roger, siempre es un gusto conversar con usted, siempre es un gusto reflexionar y echar ideas con respecto a lo que se habla, se discute y lo que se debe hacer, y el leitmotiv, como dicen dentro de los cientistas sociales, de una asamblea que está a puertas de iniciar su trabajo. 8:00 a.m. 2 minutos. Roger, muchas gracias por acompañarnos en Pulso Informativo. Muchas gracias, vecino Mario, un gran día para todos. Hasta luego.